El Consejo de Europa es un organismo que tiene un papel muy importante en la promoción de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en el continente, siendo estos tres sus pilares fundamentales. Este consejo tiene su sede central en Estrasburgo, en la frontera entre Francia y Alemania, como una muestra de reconciliación ante el conflicto bélico que allí había sucedido. Fue creado mediante el Tratado de Londres el 5 de mayo de 1949, solo 4 años después de la Segunda Guerra Mundial, en este afán de los países de Europa de consolidar el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en el continente. Para el momento se contó con la participación de 10 estados para su fundación, entre ellos Reino Unido, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Noruega, Suecia y Dinamarca. Poco después se sumaron países como Grecia, Islandia y Turquía. Desde entonces, el Consejo de Europa ha desempeñado un papel crucial para la evolución democrática de las naciones europeas. Tras la caída del muro de Berlín, se incorporaron gradualmente los países que estaban vinculados al bloque soviético. Por ejemplo, Hungría se unió en 1990 y posteriormente los países de la ex Yugoslavia también se convirtieron en miembros. El último en unirse fue Montenegro en el año 2007, conllevando a la organización a tener 47 Estados miembros en total. Su principal objetivo es estrechar las relaciones entre sus países miembros para fortalecer y promover sus ideas, procurando el crecimiento y progreso económico y social. Además de sus Estados miembros, el Consejo de Europa cuenta con 6 Estados observadores, los cuales son Canadá, la Santa Sede, Israel como observador de la Asamblea Parlamentaria, Japón, México y los Estados Unidos de América. En cuanto a los miembros de los estados, tienen que tener algunas características específicas, como ser un estado soberano, comprometerse con los valores democráticos y de los derechos humanos en los que se fundamenta esta organización, firmar y ratificar el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y aprobar o obtener la aprobación por parte del Comité de Ministros. En cuanto a la exclusión, el Consejo de Europa no tiene una posición firme para expulsar a alguno de sus miembros. Sin embargo, debido a lo acontecido en la invasión rusa a Ucrania y las reiteradas situaciones que se habían presentado con este Estado, el Comité de Ministros en marzo del año 2022 decidió que la Federación Rusa deja de ser un miembro de esta organización, siendo la primera vez que se expulsa a un Estado de la misma. La estructura organizativa del Consejo de Europa. Sabemos que está representado bajo un secretario general, que es el jefe administrativo y la representación de la organización. Luego tenemos 3 niveles, que sería el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria y el Congreso de Poderes Locales y Regionales. Cuando revisamos el Comité de Ministros, sabemos que su composición es por los ministros de Asuntos Exteriores de los estados presentes y los diplomáticos permanentes en Estrasburgo. Su función es determinar las políticas de la organización, aprobar los presupuestos y revisar todos los programas de actividades del Consejo de Europa. La presidencia es rotativa, es decir, cada 6 meses se va a elegir un presidente de este comité y va a ser siguiendo en orden alfabético inglés los estados miembros. Por ejemplo, actualmente el presidente de este comité es Lituania. La Asamblea Parlamentaria está compuesta por 306 parlamentarios de los 46 Estados miembros. Su principal función es elegir al secretario general y los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También tienen presencia como observadores en elecciones. Sus sesiones son 4 sesiones por año que tienen una duración aproximada de 1 semana. Los procedimientos de esta asamblea se manejan en sus principales idiomas, que son el inglés y el francés. Su disposición es en forma de herradura y por orden alfabético, y tienen un sistema de votación electrónico que se da por ganadora por mayoría simple o 2/3 según sea el caso. El Congreso de Poderes Locales y Regionales tiene una composición de 612 representantes en más de 150.000 autoridades locales y regionales de los 47 Estados miembros. Su estructura es en 2 cámaras, la Cámara de Autoridades Locales y la Cámara de las Regiones. Su principal función es fortalecer la democracia local y regional, evaluando la aplicación de la Carta Europea de Autonomía Local. La representación, son los miembros de los mandatos electorales representados ante la Asamblea con efectos locales y regionales. El Convenio de Europa. Para 1950 se firma con la finalidad de poder tratar aquellos casos nacionales que no habían sido atendidos de forma correcta, pero no es hasta 1953 que este entra en vigor. Ya para 1959 es creado el Tribunal del Consejo de Europa.
Este tiene las funciones de poder enjuiciar y crear sentencias con respecto a la violación de derechos humanos por los Estados miembros, y también tendrá la finalidad de supervisar y corregir para que el Consejo de Europa siga funcionando de forma correcta. También tendrá la tarea de crear medidas de prevención y protección hacia los derechos humanos y la revisión de casos por parte de individuos, organizaciones e incluso Estados miembros que denuncien a otros. Convenio de Budapest o de ciberseguridad. Este es creado en el 2001, siendo el primer tratado en abordar temas de ciberterrorismo. Se crea con la idea de ayudar a la cooperación entre los Estados miembros en el tema de delitos de ciberseguridad, como por ejemplo el uso indebido de dispositivos, la intromisión ilegal a sistemas informáticos, delitos relacionados al copyright y derechos de autor. Acá se hace la cooperación entre los Estados miembros y ayuda también de forma legal a crear directrices para la extradición y de leyes correspondientes a delitos de ciberseguridad. Convenio de Estambul o Convenio de los Derechos de la Mujer. Este es creado en el 2011, pero entra en vigor en el 2014, con la finalidad de crear la prevención, esto en el caso de crear educación y medidas para la protección de la mujer en casos de delito de violencia doméstica. Protección también en creando refugios y ayudando a las víctimas. Persecución de aquellos que cometan los delitos hacia la mujer en cualquier tipo de escala y tipificando los delitos, creando diferentes tipos de delitos correspondientes a las diferentes escalas de violencia hacia la mujer y creando políticas de integridad o integrales para que los Estados miembros cumplan con la prevención hacia los. El Consejo de Europa ha desarrollado actividades y proyectos enfocados en 4 ejes fundamentales: la educación, la cultura, el deporte y la juventud. Ha implementado actividades para la promoción de los derechos humanos y la cultura democrática, fortaleciendo las capacidades educativas entre jóvenes y docentes de cara al futuro, involucrando a estos jóvenes para que creen conciencia sobre su compromiso social y cívico, implementando actividades para la integración cultural a través de la cooperación y el desarrollo. Además, apoya la idea del deporte para combatir ideas como el racismo, la exclusión social y la desigualdad de género. De observación electoral en toda la región europea para garantizar los principios y valores democráticos que debe contener una elección. Por otra parte, el Consejo de Europa también puede exhibir una serie de logros como la abolición de la pena de muerte, la defensa de la libertad de expresión, la defensa de los derechos de los niños, la defensa contra la discriminación y el racismo y otras que han venido suscitándose a través de las resoluciones que han venido emanando para justamente fortalecer e ir integrando la región hacia un causal más democrático, más inclusivo y más. En cuanto a los retos y críticas, podemos destacar la confusión del Consejo Europeo con otras organizaciones europeas, como la Unión Europea y el Consejo Europeo. Organizaciones que son totalmente distintas, que fueron creadas con objetivos totalmente distintos. Por un lado, el Consejo de Europa promueve la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Europa, y la Unión Europea básicamente se enfoca en intereses políticos y económicos de la comunidad europea. También existe una superposición de competencias y desde la Unión Europea en algún tiempo se promovió las cláusulas de conexión, que básicamente lo que permiten es a los Estados miembros, que son Estados miembros de ambas organizaciones, ratificar un convenio, pero que no van a poder aplicar en su totalidad las leyes de ese convenio, sino que tienen que aplicar el derecho de la Unión Europea. Entonces, obviamente, esto ha generado una confusión, una relación complicada. Y bueno, algunos Estados miembros pues entonces tienen una influencia limitada y
pues la organización como tal el Consejo de Europa ha tenido necesidad de mayor reconocimiento a nivel internacional. Sin embargo, el Consejo de Europa ha hecho desde su interior un trabajo de reconocimiento, de posicionamiento, ¿no? Y ha tenido algunas relaciones internacionales y un rol importante en el tema de la paz. Se ha relacionado también con la ONU, donde ha celebrado algunos acuerdos para la lucha y protección de los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo, en el cual hay un protocolo, hay un convenio creado que también fue firmado por la Unión Europea. Y pues con la Unión Europea evidentemente ha buscado fortalecer los lazos estratégicos, complementar acciones, ya que son organizaciones que se encuentran en un mismo continente. Y por su parte también ha sido un promotor de la paz, de la cultura de paz, la prevención de los conflictos, de la guerra, un poco promoviendo desde sus Estados miembros y a la comunidad internacional el costo de la violencia, el costo de la guerra, para lograr así una cultura de paz tanto en Europa como promocionar esto en la comunidad internacional. Gracias.